Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al episodio 134 de Conectando Puntos, compartiendo cámaras y micrófonos como siempre con Juan José Toral, a quien le doy la más cordial bienvenida y un afectuoso saludo. Mi querido Juanjo, ¿cómo estás? Hola Claudio, muy buenos días. Bien, mira, aquí una semana más y pues contento de estar nuevamente con nuestros amigos y contigo compartiendo pues las noticias de la semana que como siempre pues ya la platicaremos. No dejó de llamar la atención todo lo que pasó hoy, Claudio. De llamar la atención, Juanjo, pero no sé si además de generar cierto grado de preocupación, esta semana eh, tenemos en la mira por lo menos tres eventos que llaman mucho la atención Sí, y que por supuesto, como siempre, están conectados y que como bien citas en cada emisión, en política no hay coincidencias y van conectados primero entre esto que sucedió en esta semana y segundo con otras cosas que habían estado sucediendo y que seguramente vendrán con mira a las próximas elecciones del Estado de México y Coahuila, pero que hoy generan un grado de incertidumbre mayor del que habíamos tenido en estos días. Y me refiero a que em, en esta semana la Suprema Corte de Justicia nuevamente echó para atrás un decreto que había hecho el presidente hace 18 meses. Esto es sumamente importante comentar, Juan José, porque hace 18 meses el presidente había decretado que las obras, ojo, porque lo comentamos aquí en el programa, las obras, es decir, la construcción en ese momento se hablaba únicamente del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, del Tren Maya y de Dos Bocas, eran de seguridad nacional, por lo tanto no así se es. debía de dar absolutamente nada de información al respecto, ¿no? Hace 18 meses el INAI estaba funcionando de forma perfecta, esto se tuvo que acatar. Sin embargo, se presentaron las controversias correspondientes y en esta semana la Suprema Corte resuelve que este decreto es anticonstitucional porque viola muchas cosas, entre ellas justamente lo que todavía se encuentra en vigor de la Ley de Acceso a la Información y Protección de Datos y de Transparencia, ¿no? Segundo, porque está vulnerando de alguna forma la división de poderes, que en un momento, si me permites, ahondaré un poquito en el asunto. Sí, Eh, y bueno, eh, inmediatamente se hace esta resolución, además o a la par de que nuevamente partidarios de López Obrador y principalmente su aparato de comunicación y redes sociales se dedican a generar un ambiente hostil contra la Suprema Corte y a decir que son corruptos, que son delincuentes, porque lo califican como delincuentes y otra vez utilizan el término de traición a la patria, sí. se llevan pues obviamente una serie de ataques y dichos contra la Suprema Corte, e inmediatamente después el presidente dice, bueno, pues entonces voy a hacer otro decreto que tiene unas diferencias, si quieren más adelantito comentamos cuál es la diferencia con el decreto de hace 18 meses, pero que además es muy inteligente y también vamos a decir por qué. Pero en este decreto, además de estas obras, está incluyendo los aeropuertos que están alrededor de la construcción del Tren Maya, ¿no? Que se encuentran Sí. ahí. Y vuelve a, digamos que a encapsular toda esta información, pero además hoy con el INAI inoperante. No está extinguido todavía, pero sí se encuentra inoperante, porque recordemos que desde hace 2 semanas, 3 semanas, le falta eh, el nombramiento de un consejero para que pueda llevar a cabo sus sesiones. Por lo tanto, ahorita no pueden llevar a cabo ningún tipo de acción ni de poder transparentar ningún tipo de información, ¿no? Vamos a ir haciendo números porque ya, acuérdense que van 18 meses, ¿ok? De que se hizo esto. Al otro día, el presidente nos da a conocer que
en la Suprema Corte de Justicia ha sido contratada y dice que es directamente contratada por la ministra Norma Piña, lo cual se comprobó que no es verdad, pero bueno, así se está manejando el discurso, que la Suprema Corte de Justicia contrató a una persona como secretaria ejecutiva de la Suprema Corte que es o era una estrecha colaboradora, así lo manejan como colaboradora, de Genaro García Luna, lo cual automáticamente se convierte en, por lo tanto, es delincuente, ¿no? Es decir, ya se están emitiendo juicios, se están echando culpa y están ya diciendo que se vayan a la cárcel todos, porque eso es un indicio irrevocable que la ministra es eh, narcodelincuente, es una narcoministra, ¿no? Automáticamente. Y entonces, pues bueno, vamos teniendo estas cuestiones que son preocupantes, los ataques no cesan. El jueves vemos a Germán Larrea ir a una reunión en lo que parece ser los detalles para hacer la compra definitiva de Banamex, de la parte del banco que le corresponde a Citibanamex que está poniendo en venta y que según yo tenemos ya 2 años con esta probable venta. Y al terminar la reunión sale Germán Larrea, pero Germán Larrea, perdón, con una cara que no parecía ser la de un orgulloso dueño de un banco, ¿no? Pero no se dio mayor explicación. Y el viernes nos enteramos alrededor de las 4:30 de la tarde que el presidente hace una expropiación de 120 kilómetros de vías que están en el estado de Veracruz y que se dirigen hacia el istmo de Tehuantepec, que Eh, están concesionadas justamente a Ferrosur, empresa que pertenece a Germán Larrea, ¿no? Lo cual tiene muchas lecturas que analizaremos un poquito, pero qué casualidad que está relacionado con el decreto de días antes que había hecho el presidente y a partir de la resolución de la Suprema Corte, ¿no? Lo cual, por supuesto, pues prende focos importantes, ¿no? Y yo te pregunto, Juanjo, antes de pasar a este tercer evento que probablemente sea más preocupante aún, eh, debemos de preocuparnos por esta expropiación, por estos hechos, por estos sucesos o no. Y con eso pues, termino esta pues, introducción y te dejo pues claramente sí, por supuesto, Claudio. Aunque lo matizó el subsecretario, el secretario de Gobernación, Adán Augusto, diciendo que no, que temporalmente la concesión se le pasó a la Marina para que pueda hacer uso y administrar ese tramo que bien dices tú, pero al final se lo estás quitando el permiso, como le quieras llamar, a un privado de una manera arbitraria, de una manera en donde solamente tú, porque así lo decidiste, y al decir tú es la decisión del presidente, se lleva a cabo. Entonces, el mensaje, yo aquí lo que veo, y como para tratar de simplificar lo que dijiste, detrás de esto, Claudio, pues por supuesto ya hay, ¿qué podríamos decir? Pues simplemente mensajes para las siguientes elecciones, ¿no? Aquí cabe recordar, Claudio, que los empresarios en lo que fue el periodo electoral del sexenio pasado apoyaron abiertamente a López Obrador. De no haber existido ese apoyo también de los empresarios, incluyendo Televisa y TV Azteca, el impacto que hubiera tenido López Obrador hubiera sido menos. No sé cuál hubiera sido el resultado. El problema que yo veo aquí, Claudio, es que ahora sí los empresarios están, por decirlo de una u otra manera, en una encrucijada. ¿Cuál es esta encrucijada? Todo el poder lo tiene López Obrador. Todo el aparato de inteligencia lo tiene López Obrador y todo el aparato hacendario lo tiene López Obrador. Entonces, para un empresario en las circunstancias actuales, voy a ponerlo en el estado más utópico, si no están bien en todos los aspectos fiscales, económicos, etcétera, 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 pues no pueden levantar la mano. Tú bien lo dijiste en esta reunión,
que tuvo, ¿cómo dijiste? Larrea, ¿no? Larrea, Germán Larrea. Germán Larrea, eh, 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 donde se especuló que estaban ya viendo los términos para la compra de Banamex. Pues, ¿en qué disyuntiva lo pones? ¿Compras Banamex? ¿No lo compras? ¿Ya diste tu palabra con el presidente? ¿Te esperas a que pasen las elecciones? No te puedes quejar, porque lo que es un hecho en que es en cuanto se supo esta noticia de la expropiación temporal o de la cesión temporal del permiso para poder usar ese tramo, pues la empresa donde Germán Larrea la maneja, perdió en la bolsa millones de dólares. ¿Y por qué no hemos visto de alguna manera una reacción? Pues porque simplemente el observador tiene las cartas sobre la mesa. Y lo mismo está pasando en diferentes circunstancias con la Suprema Corte de Justicia. ¿Qué es lo que está tratando de hacer López Obrador con la Suprema Corte de Justicia? Pues es simplemente mm, minar, diluir, tratar de que el público en general le reste autoridad a la Suprema Corte. Cuando lo platicamos la vez anterior, que la Suprema Corte nada más tiene una misión, que es que se lleve a cabo la ley conforme a ley y que los procesos que el mismo poder legislativo le atribuye para tomar en cuenta se lleven a cabo. Pero lo que estamos viendo es desmedido, o sea, ya ahora sí estamos viendo ejercer el poder, lo voy a poner entre comillas, pero así parece, autoritario, de López Obrador. O sea, ¿sabes qué? Yo no pido permiso, hago un decretazo y por ese mismo decretazo le digo a la Suprema Corte de Justicia que lo que acaban de llegar a una resolución, yo otra vez simplemente lo vuelvo a poner en el terreno o en el cajón o en el catálogo o en el área de seguridad nacional. Pero también, por otro lado, pongo el manotazo y tú como empresario o como privado, pues ya no vas a tener la tranquilidad si mañana al observador se le hace fácil decir, bueno, yo voy a tomar, pues no sé, la fábrica productora de cerveza de tal estado porque ahí yo requiero el abasto de agua y esa empresa me está robando mi agua. Sale ya, sin permiso, va, manda al ejército o a la marina, toman posesión y el secretario de gobernación dice que es temporal, en lo que nomás sacan el proyecto que requieren para el agua. Entonces, esos mensajes, por supuesto, como ciudadanos, a lo mejor los vemos muy lejanos, Claudio, porque no nos afectan a ti ni a mí directamente, no llegaron a nuestras casas y nos dijeron que siguen siendo nuestras casas, pero que temporalmente va a ser la casa del gobierno en lo que terminan el proyecto que ellos quieran decidir. Pero eso es lo que están haciendo, básicamente. O sea, básicamente están haciendo valer su autoridad, no la ley, que es diferente. Sí, Juanjo, me gustaría hacer un par de precisiones, digamos que de la situación, ¿no? Porque lo que dices es efectivamente lo pragmático, digamos, lo práctico de esta situación, pero probablemente, pues, nuestros amigos que no sepan exactamente de qué trata, las vías férreas son propiedad de la nación, efectivamente, Así ¿no? es. Por ahí podemos empezar con algo que digamos que no se encuentra tan mal ejecutado por parte del presidente. Desde hace algunos años, realmente y prácticamente desde la época de Salinas de Gortari, los ferrocarriles, las vías de comunicación por las que transportan y viajan los ferrocarriles, se concesionan, es decir, se prestan a los particulares para que de ahí se puedan explotar, porque, según consideraba el gobierno en ese entonces, generaban un gasto y una imposibilidad de administrar de la forma correcta al gobierno y para quitarse de esa tarea, las concesiones. Es decir, siguen siendo mías, pero te las presto
tú las explotas y generas todo lo que sea, pero además le generas un provecho a la nación y me vas a pagar a mí un porcentaje de todo lo que implique, tengas o no ganancias, me vas a tener que pagar, ¿no? Entonces de ahí empiezan a generar, por supuesto, una correcta administración y una buena explotación para que los particulares puedan tener unas ganancias y que entonces sea viable pagarle al gobierno por esta concesión. Ferrosur, que es una de las empresas más importantes de Germán Larrea, y cabe mencionar, Germán Larrea es el segundo hombre más rico de México. Es Así dueño es. de Grupo Minera o de Grupo México, que tiene Grupo Minera México, es decir, que tiene gran parte de las minas en México, que por tanto, por supuesto, están en México y que pertenece a una empresa que si bien no es 100% mexicana, sí tiene mucho capital mexicano, porque tiene una participación extranjera. Eh, es además dueño de Ferrosur, que pues tienen estos vías de comunicación y por supuesto ferrocarriles, entre los cuales, y no voy a hablar porque por supuesto puede ser muy cuestionable la forma en la que trabaja Germán, en la que explotan o no a sus trabajadores, en la que hacen o no. Sin embargo, la realidad es que da empleos directos e indirectos, pero además una de las cosas que me parece muy importante, Ferrosur se encarga de transportar granos, insumos, materiales y minerales a través de toda la República para que puedan llegar tanto a fábricas como a maquiladoras, como a distribuidoras, procesadoras, transformadoras, centros de abasto y etcétera, pues lo que necesitamos para trabajar y para vivir en México, ¿no? Y entre ello, pues por supuesto que van lo básico que son los alimentos y lo que no por eso deja de ser básico, pero que indirectamente afecta, como puede ser metales preciosos, metales duros, metales para transformación que necesitamos para que el día a día tengamos papel, tengamos material para trabajar, tengamos cables, tengamos, etcétera, ¿no? Todo lo que pueda hacer. Él lo tiene concesionado ya, entre otras cosas, además, para que puedan saber, Germán Larrea es dueño también de Cinemex, por ejemplo, y ahora estaba, pues no es que estuviera tan interesado en comprar Banamex, sino que el presidente como que lo estuvo presionando y le hizo ver que era conveniente que se fuera para allá. Entonces, bueno, en estos términos, Juanjo, lo que dijo el secretario de Gobernación, la verdad es que es cierto, es decir, no está cometiendo ninguna falta a la verdad ni nada. Dijo, no expropiamos, ocupamos temporalmente, bueno, no ocupamos nosotros, sino ocupó temporalmente la Secretaría de Marina. Es decir, eso significa que, lo voy a decir así porque finalmente en términos legales y jurídicos esto no es formalmente una expropiación, ¿no? La Así realidad es. es que en términos de ley, pues finalmente las vías férreas, este tramo, pertenece al gobierno. Entonces, lo único que hace es decir, bueno, no vas a operar en estos 120 kilómetros de 1,500 que pertenecen a Ferrosur, que no pertenecen en concesión. Es decir, es casi el 10%, pero son estratégicos porque es el tramo transísmico y que llegas a Veracruz, por donde, por cierto, pasa mucha mercancía o mucho algo que proviene de Sudamérica y de Centroamérica, ¿no? Que es además estratégico incluso para el narcotráfico, ¿no? O podrá ser estratégico para el narcotráfico. Y el asunto no es que en términos jurídicos se trate de una ocupación o de una expropiación, sino que, fíjate, el contraste y lo que a mí personalmente me preocupa. Dice, no solo Germán Larrea, sino los analistas económicos y toda la gente que sabe de cuestiones numéricas, que el hecho de que le hayan quitado estos 120 kilómetros en este lugar en particular, por cuestión de empleos, de explotación, de transporte y de una serie de elementos que intervienen aquí, Germán Larrea va a tener una pérdida de alrededor de 9,000 millones de pesos. Así Con es. la compra de Banamex significan 7,000 millones de pesos. Entonces, cuando tú te pones a ver, voy a comprar Banamex que me va a generar, pues no sé cuánto, porque la verdad es que no sé cuánto pueda generarle o convertirse en negocio o no para Germán en poquito o mediano o mucho tiempo,
contra lo que está perdiendo porque le quitaron esto, pues a mí me está diciendo que el presidente le dice, ok, vas a comprar Banamex, que además no le garantiza a nadie, que, que el presidente no pueda decir de un día para otro me voy a quedar con los bancos, como ya hizo una vez López Portillo, ¿no? Y que además pierda esto. Tú le estás diciendo, ¿sabes qué? Sí puedes comprarlo, o más bien, sí quiero que lo compres, pero no puedes tener tanto y entonces te voy a quitar algo, ¿no? Para que lo pueda tener. Algo que necesito para llevar a cabo, pues estratégicamente ciertas cosas, pero además para que la gente sepa, y especialmente la Suprema Corte, que ahorita es lo único que me está estorbando a nivel ya real, práctico, porque bueno, le puede estorbar la ciudadanía, le puede estorbar el INE, le puede estorbar la UNAM, le puede estorbar el INAI, pero no pueden hacer nada contundente en contra de lo que le pueda estorbar. Y en cambio la Suprema Corte sí, y esto es lo que ha estado haciendo. Y entonces para decirle a él, yo sigo siendo el presidente y entonces voy a tener las cosas. Y ante esto, lo que acaba de hacer el presidente de expropiarle a Germán Larrea estos 120 kilómetros y lo que hizo con el decreto está significando que puede tardarse otros 18 meses en que la Suprema Corte le diga que ni una ni otra las puede llevar a cabo y que se le regrese a Germán Larrea sus 120 kilómetros concesionados o que el Así es. decreto que acaba de emitir no sea. Pero dentro de 18 meses que pueda ocurrir esto, el presidente ya no va a ser presidente. Y eso significa que lo que acaba de hacer en esta semana López Obrador es garantizar que de aquí a octubre del 2024, por lo menos en los hechos, tenga todo el poder absoluto, autoritario, autocrático y que no esté respetando la división de poderes en una verticalidad que ahorita profundizo un poquito, que quiero hacerlo, y que pueda hacer lo que quiera de aquí a entonces. Sí, el problema es que no nos damos cuenta, Claudio, que todo está siendo en base y al apoyo de las Fuerzas Armadas. Ujú. Porque tú todo lo que estás comentando, si lo sumamos con los contratos que se les han dado a la Sedena y las obligaciones o cargos que se les ha dado a la Marina, que ya tienen puertos, mares, ya tienen la construcción pues de los proyectos, de todos los proyectos de López Obrador. El problema aparte que yo veo es cómo y de qué manera le vas a quitar ese poder a las Fuerzas Armadas. Porque ahorita todos los recursos están básicamente en estos contratos. Ahora, cuando platicamos de seguridad nacional, lo único que estamos hablando y que debemos entender como ciudadanos es que nosotros no podemos preguntar ni saber cuánto está gastando y quiénes están involucrados en este tipo de operaciones financieras. Eso es lo que hay detrás. Entonces, yo no veo el por qué se tenga que enojar por esta situación si no está haciendo nada malo. Obviamente es un comentario sarcástico, ¿no? Porque a simple vista, los que saben, la estafa maestra que le supo sacar mucho provecho López Obrador es 15 veces menor de lo que supuestamente ahorita, solamente de lo que se está especulando, se ha gastado en estos proyectos. ¿Qué quiere decir esto? Pues que coincidentemente, pues vemos que un secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, pues de la noche a la mañana tiene propiedades, entre ellos en la semana, como acabas de comentar también, salió un reportaje de Mexicanos contra la Corrupción, de que él adquirió un departamento en 9 millones de pesos, cuando el departamento está valuado en 30 millones de pesos, con un préstamo de Banjército. Entonces, cuando tú empiezas a ver este tipo de situaciones, y como bien explicas tú, pues estamos involucrando muchas cosas. Por un lado, a los empresarios, como bien dices, si la REA no quiere comprar Banamex, pues lo está usando. ¿Con qué fin? No lo sé.
El punto aquí es que los empresarios, por un lado, no pueden hacer nada, y por el otro lado, las Fuerzas Armadas pueden hacer lo que quieran. Entonces, como ciudadanos, nos debemos de preguntar, no es atacar a López Obrador, es ver si realmente lo que comulga en los hechos López Obrador es con lo que nos prometió y básicamente de cara ahorita a las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Como comentario y paréntesis, me llama mucho la atención que en el debate, que no fue debate, que fue pues simplemente una exposición de buenos sentimientos, tú veías a Delfina Gómez vestida como López Obrador, pero lo que me llamó a mí la atención es que era incapaz de hilar frases sin que tuviera que leerlas. Y el problema es que leyéndolas se trababa. Entonces, Y el además, mensaje perdón, pero lo que estaba leyendo era el mismo discurso de López Obrador es y el no el mismo, propio. es el mismo. Entonces, aquí lo que ves es que realmente este gobierno está realmente en torno a una figura que es López Obrador y que nosotros como ciudadanos no sé qué tanto nos pueda costar el, el que tengamos la iniciativa de salir a votar y darle instrumentos a las instituciones para empezar a hacer contrapesos, porque ahorita el único pecado que ha hecho la presidenta ministra Norma Piña es hacer valer la ley, que también por ahí pues tuvo un pequeño descuido, ¿no? Ya lo platicaremos también, de unos chats que un senador mostró. Pero aquí el punto, Claudio, es de que lo que está tratando de hacer es minar la única institución o el único contrapeso que ya le permitiría hacer lo que fuera, que es la Suprema Corte de Justicia. Y ahí pues coincido totalmente contigo, o sea, lo que tú acabas de decir es, es muy bueno en función de la información general que debemos de tener, pero al final lo vemos muy lejanos los ciudadanos, o sea, todo lo que está pasando como no es en nuestra vida diaria, como no es en nuestro perjuicio directamente, pues lo mandamos todo al terreno político cuando realmente todo eso que acabas de comentar, pues tienen consecuencias. Entonces, ya cambiamos el término, no sé si te acuerdas, esa famosa estrategia de eh, no balazos o balazos no y Abrazos, no balazos. abrazos no balazos. Pues, abrazos ha habido para el crimen organizado, contratazos para el Ejército Nacional. Y los balazos nos los dejó a nosotros, amigo, porque si tú ves, en esta semana en particular, hubo muertos en Veracruz, o tiroteos y muertos en Veracruz, muertos y tiroteos en Celaya, muertos y tiroteos en Tamaulipas, muertos y tiroteos ayer en Ensenada. Entonces, si la gente no se da cuenta que eso sí nos afecta y que realmente el crimen organizado está actuando eh, con total impunidad, entonces te das cuenta que hay una falta de gobernanza y que lo que escuchamos en las mañanas de que todo va bien, de que es más importante denostar, atacar y asusar a la gente para atacar a la Suprema Corte de Justicia, que paréntesis, ayer el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac, vino con no sé, 1,000 personas desde Veracruz Eran para menos, manifestarse fuera del... ¿Mandé? eran menos, eran mucho menos. Bueno, con lo que haya sido, pero el que se haya manifestado cuando apenas el jueves hubo un tiroteo y donde él, como todos los gobernadores, dice que es una disputa territorial y un choque de bandas, pero no hay investigaciones, no hay nada que nos diga que están haciéndose cargo de la seguridad, pero prefieren ser pues lambiscones del presidente, porque ahorita todo gira en función de que todo mundo le tenga que atacar a la Suprema Corte de Justicia, incluso Ricardo Monreal. Entonces, ahí es cuando tú como ciudadano debes decir, bueno, que hagan la politiquería que sea, pero que lo básico
que me prometió el presidente López Obrador, como tener seguridad social, un sistema de salud digno y educación, lo tenga. Bueno, esos tres puntos que acabo de mencionar o esas tres promesas han quedado en el olvido y están en un deterioro total en este momento, Claudia. No, y cabe mencionar que creo que es muy importante, Juan José, que en esta manifestación o marcha que hubo el día de ayer, este, Cuitláhuac siempre dijo que era pacífica, ¿no? Siempre dijo, ha sido pacífica y todavía después estuvo alegando que había sido pacífica y todo, pero los manifestantes venían cargando de juguete o de lo que quieras, féretros con las Sí, imágenes de los ministros de la Suprema Corte, ¿no? Eso no es pacífico, ¿no? Es decir, a lo mejor no hubo ayer golpes, no hubo balazos, no hubo violencia en ese momento, pero poner un féretro con el rostro de alguien que tiene nombre y apellido y que está ubicado y que tiene todo, no es para nada pacífico porque está incitando no a la violencia nada más, sino al asesinato. ¿M? Y lo está poniendo como la única solución y además proviene de alguien que tiene una autoridad que se supone, esto sí lo voy a poner entre comillas y que quede muy claro, se supone que tiene autoridad moral, ¿no? Autoridad moral para poder encarar el poder ejecutivo de un estado, ¿no? De una localidad, de una entidad federativa de la República Mexicana. Lo cual, por supuesto, lo que está haciendo es eso, una apología de un delito que finalmente sí o sí incitan a la violencia. Entonces, esto empieza a salirse de control, ¿no? Y esto es la parte que me parece extremadamente preocupante. El plan C del que está hablando el presidente, que va ahora a bombardear durante tiempo, ya lo platicamos, tiene que ver justamente con esto, con que empiezan a desconocer, a atacar, a denostar, pero sobre todo a neutralizar o a querer neutralizar la importancia de los poderes. Y esto me parece extremadamente preocupante, Juanjo, mucho más que algunas otras cosas que habíamos platicado, ¿no? Es decir, yo podría decir ahorita, bueno, es que le expropiaban a la REA. La REA es un miserable, es un señor rico que explota, que tiene, que nunca ha hecho nada, lo que quieras, pueden decir lo que sea, pero la realidad es que estamos hablando no de una persona ni de las calidades morales, sino en los hechos prácticos, están violentando el derecho a la propiedad privada y están sí, violentando la posibilidad de tener una empresa que garantice la generación de empleos, la generación de riqueza y la posibilidad de ir creciendo en México como proyecto de nación, ¿no? Así de simple. La, y déjame ponerlo así, la diferencia que existe entre un sistema donde hay un presidente, donde hay un presidencialismo como en el que vivimos en México, con, por ejemplo, una monarquía, es que el presidente solamente tiene el poder ejecutivo, es decir, para ejecutar, pues, ciertas labores que principalmente caen en lo administrativo, es decir, tiene los recursos de la nación y los puede administrar, pero hay ciertas cosas que no puede hacer. Por eso es que el presidencialismo está contemplado y pensado para que esté dividido en tres poderes. En el ejecutivo, que es, digamos, el que encabeza, y lo voy a decir así, coordina a los otros, bueno, o coordina el trabajo de nación, pero no por eso tiene que mandar o su palabra tiene que ser absoluta. Y debe de tener un poder que se llama legislativo, que por supuesto ya explicamos todo lo que hace, pero lo voy a poner en términos más prácticos. El poder legislativo tiene como principal tarea en el presidencialismo ser un contrapeso al presidente para que el poder no recaiga únicamente en él. Y entonces no se puedan tomar decisiones arbitrarias que puedan ir a partir de intereses personales y que perjudiquen a la nación.
Y existe un tercer poder para justamente hacer un contrapeso y que todo se divida como en una pirámide en la Suprema Corte, que vigila las otras dos y a su vez van vigilando. Esto hace que haya un poder, pues te lo voy a poner así, como una pirámide, es decir, son tres caras que se tienen que ir recargando. Si una cara es más grande que la otra, pues va a tirar la pirámide y sabemos que la pirámide estructuralmente, pues es una de las figuras que más sólidas y estables son, ¿no? Y entonces, pues con esa analogía de firmeza, de estructura, de solidez, pues podemos pensar que justamente el poder pueda recaer en esta pirámide y que se lleve de forma firme, estructurada, pero viable, eficaz y que pueda ir funcionando. Cuando suceden, como ha sucedido en muchos países en Latinoamérica y que está sucediendo aquí, que el poder recae en el presidente y lo que hace es generar una, digamos que mayoría en el poder legislativo que no le permita al presidente tener un contrapeso, sino que sean aplaudidores y seguidores de lo que el presidente diga sin pensar si va en contra de la ley, si se ajusta a la constitución, si tiene que ver con el proyecto, sino simplemente porque el presidente dice que así lo quiere. Entonces, esta pirámide deja de ser pirámide y se convierte en algo vertical, ¿no? En algo Claro. vertical en la que el presidente está determinando ciertas cosas y que en esta verticalidad, desgraciadamente, por la estructura y por cómo se encuentra, la parte que está hasta abajo termina siendo la Suprema Corte de Justicia. Eso no significa que por estar hasta abajo le permita detener ciertas acciones, como ya hemos visto que sí se ha podido hacer, ¿no? Pero pues esto está evidenciando que hay un fuerte autoritarismo. Ya olvidémonos si el señor está haciendo, si no está llevando a cabo, si tiene resultados. Esto ahorita en términos reales pasa a un segundo plano. La problemática es que si empieza a tener el poder absoluto para tomar decisiones, y ya hemos visto que tiene decisiones que están basadas en el hígado del señor, pues entonces ya entonces tenemos que empezar a preocuparnos, ¿no? Porque pues así como determinó que él quería que el aeropuerto estuviera en Zumpango en lugar de cierto lugar, como quería que se cerraran ciertos ductos de gasolina para el abastecimiento, que no se compraran medicinas y una serie de decisiones que van más con una cuestión estomacal que en lugar del cerebro como deberían de ser o estratégicas, entonces empiezan a tener un problema, ¿no? Y antes de cederte esto, seguramente nos estaremos preguntando, ¿no? Porque es una pregunta muy válida y porque además, pues aunque lo hayamos entendido y lo hayamos visto en la escuela, probablemente no se nota en la realidad cómo funciona. Pero yo te puedo decir, ya explicamos cuál es el poder ejecutivo, cuál es el poder legislativo y cuál es el poder judicial. Entendiendo esto, yo preguntaría, te pregunto, Juanjo, el ejército y las Fuerzas Armadas, ¿a, a cuál de los tres poderes obedece o cuál es el papel dentro de estos tres poderes? ¿No? ¿O a quién se supone que está supeditado? En teoría debería estar supeditado al Ejecutivo Al Ejecutivo. y, y pueden llamarlo al Poder Legislativo a, a dar cierta información que ellos consideren, el Poder Legislativo consideren que sea necesario que los mexicanos sepamos. De hecho, en la semana, algunos senadores, entre ellos Germán Martínez, dijo que él iba a poner una iniciativa para mandar llamar al general Luis Crescencio y saber dudas que tiene el Senado con respecto a la operación que está llevando en los diferentes proyectos. Pero el punto aquí, Claudio, es que tú todo lo que acabas de decir, yo lo interpreto de esta manera. Estamos llegando al punto donde realmente dijiste tú, los contrapesos no existen y el ejecutivo es el que está marcando la pauta y la línea. Y como bien dices, una línea recta. El problema, Claudio, es que todo se permea y todo tiene consecuencias. Yo le pregunto a nuestros amigos, no hace mucho acaban de
fallecer 40 inmigrantes en un puesto de migración y en la semana sale el titular de migración o del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, y a pregunta expresa le dicen que cómo duerme después de la tragedia y su contestación textual es: yo duermo tranquilo. Y su justificación es de que él estaba a varios kilómetros y aunque hubiera tomado un avión o un transporte, no hubiera llegado. Pero también si lo unes a las declaraciones de esta semana de Ana Gabriela Guevara, titular de la CONADE, donde dice que a ella le vale madre si venden Tupperware y si venden Calzones. calzones, lo único que estás viendo es pues lo que dice el presidente, que no le vengan con que la ley es la ley, ya sea por tecnicismo, ya sea por temas legaloides, por lo que tú quieras, este gobierno, entre otras cosas, pues va a pasar a la historia como basura, obviamente, pero a la historia como un gobierno donde pues la ley no es la ley o la ley debe de ser o acomodarse a los intereses que tú tengas. Entonces, es cuando yo sigo insistiendo. ¿Cómo y de qué manera le vas a quitar el poder que le estás dando al ejército? Ahora, ahí viene una pregunta mía. Desde mi percepción como ciudadano, los que más se han visto beneficiados en este sexenio y paralelamente y por desgracia es por un lado el crimen organizado y por otro lado las Fuerzas Armadas. Por un lado ves más violencia, por un lado ves que el presidente defiende a los hijos de un líder del crimen organizado, y por el otro lado ves ya manifestaciones de que, pues tanto la Marina, y en este caso menos, pero la Sedena, pues ya estás empezando a ver situaciones en donde dices, ah, caray, ¿cómo es posible que pudo costar esto tanto? Si, por ejemplo, en el AIFA, que no tiene operaciones, que se tardaron, que es un aeropuerto de nivel mundial, pues apenas unos aguaceros y ya tiene filtraciones, bueno, por decir filtraciones, cascadas de agua dentro del aeropuerto. Entonces, yo el único tema que veo aquí, Claudio, es que todo esto va en función de las siguientes elecciones y es muy sencillo y muy claro desde mi óptica como ciudadano. López Obrador tiene que ganar desde su óptica, sí o sí. Primero, porque si no gana, entonces vamos a empezar a saber de qué tamaño es la corrupción que rodea este gobierno. Y sí también, porque es la única manera de, de seguir tapando lo que él llama su cuarta transformación. El problema que yo veo, Claudio, es que el paquete que le deja al al próximo presidente, ya sea de Morena o ya sea de la oposición, es que no va a tener dinero. Nada de dinero en las arcas. Acordémonos, y lo fuimos relatando poco a poco en el periodo de estos 3 años que llevamos ya haciendo este espacio, Claudio, cómo se fue acabando los fideicomisos de una manera increíble. ¿Con qué pretexto, Claudio? Con el pretexto de que había corrupción. El problema es que al igual que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cuando lo canceló, no hemos visto qué corrupción había, no hemos visto culpables, no tenemos nombres de quiénes son esos corruptos y mucho menos sabemos la cantidad de dinero que esos corruptos hacían. Entonces, cuando tú ves este tipo de situación, pues no sé qué nos depara el futuro, lo que sí sé es que si somos conscientes como ciudadanos y si apelamos a la lógica, pues Morena ya no debe de seguir, amigo. O sea, simplemente no es porque lo diga yo o porque tenga alguna filiación por un partido político, pero es simplemente los resultados al día de hoy son evidentes, Claudio. Entonces, pues simplemente te puedo decir que lo que tú acabas de comentar es el reflejo de un estilo de gobernar que se permea y que por desgracia
este gobierno sí le estorban las leyes. No, claro que le estorban, Juanjo. Y fíjate que es irónico porque em, todo lo que está pasando ahora, ¿no? Y digo, ahora ya pintamos el escenario de terror, ¿no? Esto parece como una Sí, película en la que se está mostrando eh, pues un panorama de miedo, ¿no? Así. Y fíjate que hace, pues, ¿qué te estoy hablando, Juanjo? Tal vez en el 2001, estamos hablando de casi ya 22 años, sí, escribí y publiqué un artículo que se llamaba justamente así, La industria del miedo, ujú, y que trataba justamente de cómo el miedo era el mejor aliado para mantener el poder, ¿no? claro, Porque cuando tú empiezas a generar miedo ante determinadas circunstancias, lo que ocasionas es un grado de empatía contra el que es el opresor, el que, el que nos está ocasionando ese miedo, ¿no? Y toda esta situación de expropiar, de atacar, de decir que yo soy el poderoso y todo, y que además, porque finalmente esa es la intención de poder decir todo eso malo que está ahí, el único que lo puede resolver soy yo, porque yo soy el que tengo el poder. Aun exacto. cuando no lo haya hecho durante los otros 4 años, ¿no? Pero yo lo puedo hacer. Pero todo eso va a depender de que votes por mí, ¿no? Es una película de estas donde te están poniendo todo y de repente va a salir un Salvador a terminar con todas las cosas, ¿no? A partir de la Sí, industria del miedo. Es decir, todo esto viene a partir de que justamente, y lo vuelvo a decir, ¿no? El panorama se ensombreció en estos días, particularmente en esta semana, porque pareciera que todo es desolador y que ya tenemos a un dictador que nos está amenazando con expropiar, con atacar, con quitar, con bla, bla. Pero esto lo único que nos está reflejando es que estamos en el momento de mayor esperanza. ¿Por qué? Bueno, porque estas son medidas extremas y desesperadas ante la seguridad que tiene el presidente de que no va a ganar ninguno de los dos estados en las próximas elecciones. Y ujú, entonces lo que queda es generar este miedo terrible para que la gente se asuste y entonces pueda ganar. Y es son las correcto. estrategias que siguió George W. Bush, que siguió incluso Winston Churchill en Inglaterra hace 40, no, era 45, no, papito, son 70 años casi de esto, y que han seguido muchos líderes y con lo cual han ganado, no bien, ¿no? Pero ganaron e hicieron las cosas de una forma que funciona, pero no significa que por eso estén bien estas cosas, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esto lo único que nos está diciendo es que el plan C es infundir un miedo que le permite esto. E irónicamente y muy paradójicamente, es muy curioso, Juanjo, porque la, la esperanza de la victoria para los dos estados recae en las generaciones jóvenes, que son las que quieren ir a participar y a votar, y las que aparentemente Morena y los partidos aliados a la cuarta T tienen en sus filas y que están esperando que ellos sean los que alimenten la mayor parte de los votos. Pero casualmente y probablemente sin que se estén dando cuenta, estas generaciones son las que están más en contra de esta verticalidad, pero no alcanzan a ver. ¿Por qué? Pues principalmente porque no entendemos cómo funciona el gobierno y cómo funciona la división de los poderes y no entendemos que justamente eso es lo que tendríamos que estar cuidando, ¿no? Y Sí, no pensando en estas propuestas ridículas de Ignacio Mier y de Armenta, ¿no? Que ahorita voy a entrar ahí porque, pues, Armenta, no da, ¿cómo dice? No da pie sin bola o pie con bola, sí, no, sí, sí. como dice el dicho exactamente, pero lo que hizo en esta No da semana pie con bola. no da pie con bola, que no sé qué signifique, pero así se dice. Este, pero lo que hizo de exponer o de exhibir a la ministra Piña tiene toda una intención que no es, por supuesto, ni la de defenderse, ni la de decir que la ministra Piña lo atacó, ¿no? Pero es lo mismo que están haciendo Ignacio Mieriel, que además están los dos compitiendo por la atención del presidente. Pero las propuestas ridículas de Ignacio Mier primero diciendo que sí,
va a hacer o que quiere hacer una consulta pública para que la gente determine si debemos de elegir a los ministros de la Suprema Corte o no, ¿no? Que los elijamos nosotros también. Lo cual, por supuesto, es anticonstitucional y rompe toda esta división de poderes y la democracia que estamos hablando. Pero le está diciendo a la gente lo que quiere oír. Le está Sí, diciendo a sí, la sí. gente que puede tener una mayor participación en esto y que además con eso terminarían con un villano. Otra vez, regresamos al discurso semiótico que tiene el observador de pintar un villano y que el villano ha pasado pues, por diversas caras y por diversos cuerpos y por diversas instituciones a lo largo de este sexenio y hoy lamentablemente le tocó a la Suprema Corte y particularmente la cabeza de este monstruo maligno de 7 cabezas, la principal es la de la ministra Piña, ¿no? Claro. Y entonces, pues tenemos ahí ciertos, intereses, pero porque Ignacio Mier y Alejandro Armenta están luchando ahorita por la atención del presidente para que les pueda conceder ser candidatos a las gobernaturas de sus estados. Y Es entonces, correcto. al grado llegan de arrastrarse a eso, a decir, la constitución no me importa porque yo lo que quiero es que el presidente me voltee a ver y me dé su bendición para que pueda yo ser el candidato a un estado y entonces puedo hacer eso. La ministra Piña atacó al señor Armenta, ¿no? Un señor de 120 kilos, de 1,80 de estatura, ¿no? Que además es agresivo, que además es violento, es misógino y que se le pone al tú por tú a cualquier persona y que no permite incluso hablar con argumentos, ¿no? Y se sintió atacado y ofendido porque la ministra Piña le dijo principalmente que sí podía ver a sus hijos a los ojos, ¿no? La ministra Piña aceptó que lo dijo y que no lo debía haber hecho por WhatsApp, porque lo hizo por WhatsApp. Sin embargo, dijo que sostenía lo que estaba diciendo y que si lo quería, pues eso se lo dijo incluso en la conversación, que si quería hacer público eso lo hiciera. Y a partir de ahí el senador se hace la víctima, se hace como si no tuviera ningún poder ni nada y se siente atacado y ofendido. Y además dice que es violenta, ¿no? Sí, Violenta. sí, sí. Pero habrá que ver qué fue lo que hizo el senador Armenta para que la ministra le dijera que si podía ver a sus hijos a la cara después de lo que hizo. Pues fue atacarla de una forma mucho más violenta que lo que él dice que hizo la ministra Piña. Ojo, no quiero defender a la ministra Piña porque sí estuvo muy mal lo que hizo, ¿no? Y me parece ridículo que se hayan peleado ¿cómo se llama? Con chats. Sí, Con sí, sí, a chats bola de chats. y con emojis, ¿no? Porque además, ¿cuál es el puesto? No, no el puesto, porque no se llama puesto. ¿Cuál es el cargo honorario? Porque finalmente eso es, que desempeña ahorita Alejandro Armenta. Es el presidente de la mesa directiva del Senado. Mesa directiva que se va renovando en cada periodo legislativo, es decir, es algo Claro, que va a terminar en un poquito. Sin embargo, lo que sí es una realidad es que em, hoy su papel es el del igual que la ministra Piña. Es decir, esto lo tenemos que entender muy claro. En el organigrama del poder republicano y demócrata que tiene México, está el presidente a este nivel, el que ahorita es senador Armenta en este nivel y la ministra Piña en este nivel. O sea, están los tres en estos niveles. Y los tres son temporales y los tres son nombramientos, ¿no? sí, claro. Es decir, no tienen nada. Y el ejército, Luis Crescencio, está abajo de los tres y les tiene respeto a los tres, pero el presidente le está haciendo creer, no solo a él, sino a toda la gente que vive en México, que Luis Crescencio está aquí, junto al presidente, que lo está cuidando y que lo está cuidando de los otros dos que son malos y Sí, que tiene sí. todo el poder, ¿no? Son medidas desesperadas. Es decir, por muy desolador, sombrío y feo que se vea el panorama, tenemos que entender que estos son medidas que está tomando el presidente ante una desesperación porque sabe que va a perder y que en cuanto pierda, se le van a exhibir las corruptelas, los contratos y todo lo que él dice que ha luchado, que es una mentira, y para
evitar que suceda antes de tiempo, está evitando que se den a conocer y por eso hace decretos que cuando se puedan enterar pasarán 18 meses cuando él ya no sea presidenta y probablemente esté protegido en Cuba o ya haya hecho un pacto de impunidad con quien sea su sucesor de la oposición o no, pero con quien pueda llevar a cabo esto que lo pueda proteger, ¿no? Claro, claro, y yo como conclusión y para cerrar el espacio, amigo, le dejaría una pregunta a todos los que nos ven. ¿Alguien de ustedes ha escuchado a López Obrador en estos 4 años y medio que lleva su periodo, que él asuma la responsabilidad de algo de lo que pasa en la República Mexicana? Yo no. Y te comento esto, amigo, porque cuando vuelvo a insistir que la personalidad del observador permea y solamente porque tú sacaste a tema a, a Ignacio Mier, eh, cuando dijo que él iba a hacer una iniciativa para que por medio del voto popular se eligiera a los ministros, también hizo una declaración donde nos indica que el Poder Judicial únicamente, con esa palabra lo dice, únicamente favorece a la gente que tiene dinero y a los criminales, y que por eso ha fallado el trabajo del presidente López Obrador, por eso no hay la seguridad que tenemos. Entonces, vuelvo a lo mismo, o sea, nosotros como ciudadanos debemos de estar muy atentos de los mensajes que manda este gobierno y comprobar si está haciendo lo que nos dijo desde un inicio. Yo llevo 3 años diciendo eso porque se me hace increíble. No sé quién vaya a ganar el Estado de México. De hecho, voy a escucharme un poco ajeno a la situación, pero por ahí en Twitter alguien puso, la realidad de las elecciones del Estado de México solamente las vamos a saber ese día de la votación. Y lo único que vamos a saber es los ciudadanos con qué mecate quieren ahorcarse. ¿Y a qué quiero llegar con esto, Claudio? La ola que hay ahorita de Morena es que votan por el presidente, pero yo solamente le diría a las personas, si hay alguien del Estado de México que vea qué ha pasado en las transiciones donde estaba la oposición y llega a gobernar Morena. No sé por qué razón, Claudio, o sí la sé, pero no la quiero decir. Aumenta el crimen organizado, sus actividades en esa zona. Hay más violencia, hay más muerte, y no lo digo yo, lo dicen las estadísticas. Entonces, el punto aquí, Claudio, es, vamos a tomar acciones todos los mexicanos hasta que veamos un país bajo una violencia normalizada, bajo un sector de salud precario y ante una situación económica que, pues queramos o no, ya se empieza a reflejar junto con la evolución de la inteligencia artificial. Y a lo mejor en ese momento ya como ciudadano sea muy tarde, amigo, para tratar de resolver esta situación que nos está dejando López Obrador. Entonces mi mensaje es para la gente del Estado de México y de Coahuila es, en Coahuila creo yo que están tomando la decisión correcta, no porque el candidato que vaya a ganar sea el mejor, sino porque es el menos peor. Pero en el caso del Estado de México, me llama mucho la atención cómo terminando el debate, varios periodistas quieren acercarse con Delfina Gómez para que dé declaraciones y, y está ahí rodeado de 3 personas que son, entre ellos Mario Delgado, no me acuerdo el otro, ¿cómo se llama? Higinio, creo. El punto aquí es de que ninguno de los tres le dejan contestar preguntas a los periodistas porque saben que la mujer no sabe expresarse. Entonces yo, como ciudadano del Estado de México, si veo eso, que hay 3 hombres manipulando a la mujer, impidiéndole dar declaraciones por el motivo que sea, pues no es un mensaje claro de que ella como mujer tenga la libertad y después la capacidad
de gobernar un estado tan importante y tan conflictivo como es el Estado de México, Claudio. Y con esto yo me despido. Sí, Juanjo, solo pues comentar que la verdad es que es tristísimo, no es nuevo, es algo que hemos estado viendo en los últimos 24 años, si no es que más, que los candidatos que tengamos sean de un nivel ínfimo, pésimo, al grado que las estrategias de todos los candidatos a todos los niveles, desde alcaldes, diputados, senadores, presidentes, gobernadores, etcétera, eh, se dediquen a descalificar al otro para que la decisión del pueblo, del votante, del elector, sea quién es el menos malo Sí, y no el que está más preparado, ¿no? Porque así entonces es. es sacarse los trapitos al sol, que sí hizo, que si no hizo, que este es delincuente, pero este es delincuente más, este ha delinquido en cosas más delicadas, este en otras cosas menos delicadas, entonces me voy por el que menos daño me pueda hacer, porque además eso es lo que tú dijiste, usaste la frase padrísima, ¿no? A ver con qué mecate me ahorco, ¿no? Sí, Porque entonces es de todos modos me van a fregar, pues entonces con el que me friegue menos, o con el que me duela menos cuando me friegue, ¿no? así es. Y eso es terrible y es lamentable, porque entonces regresamos al asunto. Nosotros iniciamos este programa por sentir una responsabilidad civil como ciudadanos para, pues, para decir en lo que nosotros consideramos que está fallando este gobierno y los ataques inmediatamente se hicieron sentir porque entonces decían que entonces preferimos al PAN o que venga el PRI, que queremos la corruptela de antes y que todo. Y lo que hemos sostenido tú y yo y que vuelvo a decir ahorita y que lo mantengo y lo sostengo y que lo digo, es que no es que queremos ni al PRI ni al PAN ni No, absolutamente nada de esos. Es que estamos convencidos que somos lo suficientemente dignos como personas, como seres humanos, para tener un gobierno que merecemos y que sea lo digno, lo que nos merecemos, para que nos vaya bien y para que estemos bien, no para que nos estén fregando y para ver quién nos va. Y no es que queramos de regreso ni al PRI ni al PAN. El problema es que ahorita el sistema partidocrático que tenemos, que si bien no es democrático, no nos permite que haya una opción diferente. Pero así entonces es. de esas, lo que tenemos que ir es tratando de construir eso que sí nos pueda permitir un sistema de elegir a alguien que respete nuestra dignidad como seres humanos. Así de simple, ¿no? Sí, Y sí, sí, y como eso, bien dices tú, o sea, a mí ya me llama la atención que en la semana le preguntaron a Marco Cortés si podía salir del PAN un candidato ciudadano, y su primera respuesta fue, habría que hacer una encuesta de por lo menos 1 millón de votos. Eso es negar y cerrar la puerta al ciudadano para participar en la política. claro, no, 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 es nefasto. Entonces, pues bueno. Esta es la situación que nos toca. Estamos viendo ahorita, bueno, ya no sé si sea una serie una miniserie o una película, pero estamos ahorita en la situación en la que se está tornando todo oscuro, ¿no? Sí. Pues bueno, va a haber un plot twist, ¿no? Una vuelta de tuerca para ir saliendo esto, que pues se puede ver afectada por ataques de bajo nivel, que son los más comunes, hacia el presidente y sus decisiones, o otro golpe en la mesa del presidente. Entonces vamos a ver qué pasa en el siguiente capítulo de Pues estas. mira, Claudio, yo creo que todo este entuerto momentáneo, yo creo que se va a destapar y vamos a ver las consecuencias después de las elecciones de Coahuila y del Estado de México. Creo que ahí Que son en 15 ya días. vamos a ver de qué tamaño viene el golpe, porque de perder Morena, el Estado de México y Coahuila, creo que su actitud va a ser más agresiva y más frontal a las instituciones, pero también de perder la oposición es un panorama Desolador. sombrío en función de que el impacto anímico que Es tendríamos los mexicanos por eso. sería como de derrota. Entonces, yo creo que después de las elecciones del 5 de junio, ya ahora sí, Claudio,
Eh, Vamos a ver realmente de qué color pinta el azul, el rojo o el verde. Y por ahí, por ahí, vamos a ver, si pierde Morena, yo te puedo garantizar, amigo, que se van a empezar a desatar muchísimas noticias dentro del círculo de López Obrador y no necesariamente venidas de De la la oposición, oposición. sino del círculo más cercano de López Obrador. Estoy seguro, amigo, pero eso ya lo veremos en 2 semanas y aquí estaremos en domingo para darle seguimiento a estas elecciones. Sí, y el asunto primero es ver cómo reacciona Morena, específicamente Morena, a lo Claro, que sucede el día de las elecciones, ¿no? claro, Porque pues ahí, yo casi veo que Coahuila no hay forma que lo gane, no, definitivamente. En el Estado de México va a haber situaciones delicadas porque también está muy peleado sí, el riesgo más grande para todos, es decir, aquí no hablo de una cuestión de elección, de victoria, sino de una cuestión de tensión y de probables brotes de violencia. La situación más grave sería que hubiera un empate técnico, que estuvieran muy cercanos con los números, porque va a generar susceptibilidades que van a ser muy difíciles de dirimir con el nombramiento de una nueva consejera electoral que no tiene experiencia a sí, nivel federal, ¿no? Con situaciones de este tipo. Entonces, pues obviamente las reacciones que van a tener, que ya sabemos cómo son, pues pueden ser delicadas, ¿no? Y eso es lo claro. que vamos a ver cómo se comporta. Si las ventajas que se vayan dando durante ese día superan más de 5 o 6 puntos, pues va a ser más difícil que pueda haber un enojo, un pleito, ¿no? Y si por supuesto son los 20 puntos que están cantando ambos Sí. votos, ambos bandos, pues será contundente esto, ¿no? Y terminarán por pues, llegar a un arreglo seguramente, pero va a ser un termómetro interesante. Entonces, pues estaremos aquí pues dentro de 15 días para ver qué sucede. Yo te puedo garantizar, en el caso del Estado de México, que diga, pase lo que pase, si pierde Morena por un punto por 20, la van a impugnar así ya desde ahorita. Eso sí, no, impugnar sí, pero bueno, impugnar por 20 no se puede, ¿no? Ah, no va a pasar nada. Si impugnan por un punto, sí tenemos un problema, ¿no? Vamos a ver qué pasa, amigo. A ver, pues bueno, muchísimas gracias a todos, mi querido Juan José. Como siempre es un placer compartir este espacio contigo, escuchar, Igualmente, amigo. darnos y gracias a todos pues, por todos sus comentarios, por escucharnos, por sus likes, por compartir, por suscribirse, por etcétera. Aquí nos vemos, primeramente Dios, la próxima semana, amigo. Así es, que les vaya muy bien, muchas gracias. Hasta la próxima.